¿Qué tal familia? Te saluda en esta oportunidad José Guaroto y el día de hoy me está visitando una maestra y canalizadora angelical, Jennifer Cueva. Hola. El día de hoy ella nos va a compartir una información valiosa sobre la geometría sagrada. Para ello vamos a esperar algunos segundos que se conecten y por mientras vamos a ir observando qué figuras nos representan la geometría sagrada. Bueno, primero agradecerte por el espacio que me das. Estoy feliz porque puedo hablar de algo que he estado practicando por mucho tiempo, que es la geometría sagrada, que es el estudio del orden y también te ayuda a equilibrarte en tu vida. Por ejemplo, aquí les presento a la famosa estrella madre en la red crística. Esto es un trabajo terapéutico y a la vez que te ayuda a entender el crecimiento de la vida, de las cosas. Y estoy planeando hacer un próximo taller este sábado con mi maestro de astrología, en donde vamos a hablar de estas formas y cómo podemos identificarnos y sobre todo autosanarnos. Por ejemplo, acá tenemos la primera figurita de esta estrellota que se llama octaedro. Por ejemplo, aquí la vemos amarilla en su forma, en su estructura, en su color, pero esto representa también cuando tú lo empiezas a crear con el poder de tu intención, el aire, el olfato, en elementos, pero también puede representar tu creatividad. Entonces, cuando tú con el poder de tu intención empiezas a crear una forma así como esta y empiezas a observarte y pides con el poder de tu intención que se te revele cómo está ese aspecto en ti, dentro de ti, en tu vida. Y ahí empiezas a ver a veces ciertas dificultades al hacer esta pequeña figurita, por ejemplo. A algunas personas les resulta mucho más fáciles. Y empiezas a la vez a autosanarte, porque este es un trabajo terapéutico a conciencia. Y tenemos la suerte de, si tenemos la compañía de un astrólogo, ver ese aspecto de creatividad en nosotros, por ejemplo, y ayudarnos en la carta natal. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué terapia para ti es recomendable para que este aspecto en tu vida florezca, crezca? Y así vamos conectando esta primera figura. También podemos hacer el Merkabah, es tener el poder en tus manos, la Merkabah, ¿Puedes por explicar un ejemplo. poquito para la comunidad qué es un Merkabah o más o menos cómo simboliza un Merkabah? Este es el símbolo del Merkabah, acá chiquitito. Este es el carro de fuego. Por ejemplo, esto simboliza el fuego en ti. Cuando tú haces esta figura y pides con el poder de tu intención que se te revele esa fuerza, ese fuego en ti, la figura te va a revelar. Y como te digo, a veces no va a resultar tan fácil para ti hacerlo. Algunos mucho más fácil que otros. Y ahí nuevamente tienes la asesoría, por ejemplo, de la astrología para que te diga qué es lo que está pasando, qué tanta fuerza tienes al coraje de hacer, de crear una idea, por ejemplo, qué tanta fuerza le pones. Y entonces ahí vamos creando, vamos diseñando y vamos sanando. Esa es la intención del taller que quiero ofrecer este sábado. Uh-huh. Justamente creo que acá se aplican muchas leyes universales. Antes de empezar esta transmisión, Jennifer me comentaba que esto se puede ver tranquilamente en las estrellas, en las plantas, ¿no? Diferentes Claro, seres vivos. está en todos lados. Por ejemplo, que me pasó una anécdota con una amiga que todo el rato veíamos una piña. Y en la piña, por ejemplo, ves los rombos, ves las estructuras, en las flores, cómo crecen. Y las estrellas de mar, por ejemplo, que son como cinco, Símbolo. ¿no? En los árboles, cómo las hojas caen como triángulo, por ejemplo. Todas esas cosas, cuando tú los ves y vas creando tu estrellita, te das cuenta que todo tiene ese orden. Es un orden perfecto. Hablamos de también los números, cómo va creciendo esta... Hablamos de Fibonacci. Tú que eres biólogo, por ahí te suena un poquito Sí. la creación de la vida, cómo todo tiene un orden, cómo se va creando los espirales. Todas estas cosas bonitas, pero verla en este momento, lo que para mí es importante ofrecer es que la gente tenga una terapia de sanación. Y cuando hacemos este tipo de estructuras, nos vamos sanando. Y eso es lo bonito, que la gente salga no solamente creando una figura, sino entendiendo por qué o qué es lo que pasa dentro de mí y cómo lo podemos sanar. Entonces, esa es la intención. Por ejemplo, ahí tienes el icosaedro. Ese es el símbolo del agua. Y el agua viene a ser las emociones. Eso es lo que estoy trabajando yo. Entonces vamos a trabajar con eso. ¿Qué es lo que sientes cuando haces esta estructura? ¿Qué te limita? A veces uno no quiere hacerlo, por En sí, el ejemplo. cuerpo es un canal.
El cuerpo es Esto un solo canal. es un medio nada más para sentirlo. Claro, pero no solamente eso, porque hay muchos terapeutas que utilizan estas figuras literalmente para sanar. Por ejemplo, esto significa el agua, estamos hablando de las emociones. Ujú. Y por ejemplo, hay alguien que tiene una gastritis, por ejemplo. Entonces ponen esta figura cerca ahí, El vientre. así al vientre, lo ponen así. Y a ver un efecto sanador, porque el cuerpo reconoce esta geometría. Wow. El ADN, por ejemplo, son pentosas y exosas juntas, el canal de ADN, todo eso lo reconoce el cuerpo. El cuerpo reconoce la geometría, los números. Entonces, cuando se pone una figura, algunos terapeutas lo utilizan, los ponen en la cabeza, en el tercer ojo, en el pecho, y dejan a la persona que se eche y empieza a sentir el fluido de esa geometría en su cuerpo. Excelente, Ujú. buenísimo. Pues eso es algo interesante. Así es, familia. Entonces es una invitación para ustedes. ¿Cuándo van a hacer este taller de geometría sagrada? Este taller va a ser el 14, va a ser con Sami Astrozán en SWK en San Isidro. Vamos a estar desde las 10 de la mañana abriendo con una meditación, pidiendo con el poder de nuestra intención que se nos revele como un espejo, que esta estrella seas tú misma y que tú empieces a crearte a ti misma y esta estrella empieza a reflejarte todos los aspectos internos de ti que están bien o que no están tan bien, y con la ayuda de la astrología vamos a ver qué terapia alternativa hay para ti para sanar ese aspecto en ti. ¿Por qué no está funcionando esa fuerza en ti? ¿Por qué tu creatividad está bloqueada, por ejemplo? ¿Por qué tu emoción te está causando una enfermedad? Porque toda enfermedad viene por una emoción. Y esto es como un cuento, va creciendo así, vamos tomando de a poquitos. ¿Y estas estructuras va de la mano con los mandalas o son Bueno, los mandalas también paralelos? es un arte terapéutico que habla mucho de los colores. Aquí, por ejemplo, cada color representa. El amarillo es la creatividad, por ejemplo. Entonces, esto es un trabajo que también te ayuda a despertar y a conectar tus hemisferios cerebrales. Porque una cosa es que tú lo dibujes y lo pintes, pero también tu cerebro acciona distinto cuando empieza a crearlo en 3D. Cuando lo hace en 3D ya se vuelve diferente. Y lo más lindo de esto es cuando tú terminas tu estrella madre, la cuelgas, por ejemplo, ¿dónde está la pastilla acá? Tú la cuelgas y la estrella madre, cuando tiene que armonizar el espacio, se mueve solita. Se mueve solita y empieza a armonizar. Cada vez que esta estrella se empieza a mover, está armonizando el ambiente. O sea, podrías recomendar también para un negocio tener. Claro, Sí, yo lo tengo ahí en mi cuarto y se pone a girar cuando me fastidio. O sea, te ayuda a liderar. Es un armonizador. Hay gente, por ejemplo, los arquitectos también, cuando hay espacios que le falta calidez o le falta calor, fuego, utilizan las figuras del fuego, de tetraedro, y las ponen como un armonizador de ambientes, de espacios. También los utilizan así. Pero en este caso lo que vamos a hacer es algo totalmente terapéutico. Vamos a hacer que esto seas tú y que tú mismo te empieces a regenerar. Me compartías de 5 aspectos con respecto a lo que tenía esa estrella. Aquí están los 5 sólidos platónicos, que son los 5 aspectos de nosotros. Que tenemos el aire, por ejemplo, ¿no? Aquí hablamos del aire, que viene a ser la creatividad. Si hablamos de astrología, viene a ser el mercurio, por ejemplo. El fuego, que viene a ser este Merkabah, ¿no? Que está lleno de tetraedros, que es el símbolo del fuego, que viene a ser tu garra, tu fuerza, ¿no? En ti. Aquí, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, tú tienes una idea recurrente en tu mente y no la puedes materializar, ¿no? Entonces tú haces esto con la intención de que esta es la idea que estás queriendo materializar en tu vida. Pero ¿qué es lo que necesitas tú cuando tienes una idea? ¿Qué es lo que necesitas hacer para que esta idea se vuelva real? Tomar acción. Tomar acción. Entonces ahí cuando creamos lo consiguiente, ¿no? Y así va creándose esta historia, ¿no? La idea, literalmente tienes que moverte para que esa idea tome una forma. Y esta es la forma, el cubito. Así vamos generando, ¿ves? Esa fuerza que le pusiste va a generar una estructura. Este es el primer paso, segundo paso, tercer paso. Esta es la manera como yo le estoy creando para que la gente lo entienda, ¿no? Entonces ya generaste la estructura en tu vida, los cimientos, ya lo ves, y este es el símbolo de la tierra. En tu cuerpo, por ejemplo, significa o se simboliza el chakra raíz.
tus pasos, tu emprendimiento. Acá es cuando ya estás viendo tu proyecto realizado, por ejemplo. Entonces, después de esto, ¿qué seguiría para ti? Tienes el proyecto, ya te dio tus resultados, estás viendo crecer tu casa, por ejemplo. Expandirte. Entonces, ¿qué es lo que necesitas para expandirte? Un equipo. Un equipo. Entonces, es entender que esto no lo puedes hacer solo. Necesitas un equipo para crecer, un soporte. Para crecer más necesitas, por ejemplo, las redes, necesitas dar la mano a alguien. Y es cuando esta estructura empieza a explayarse. Y si se explaya, ¿qué genera? ¿Por qué genera este símbolo del agua? Porque tú lo que necesitas es fluir. Así es. Entonces, para fluir, tienes que ser como el río. Tienes que fluir y se genera esta estructura que habla de las emociones, pero esto es una inteligencia emocional que tú tienes que tener, inteligencia emocional para fluir en la vida. Y esto también simboliza tu relación con el Padre, por ejemplo. Todo lo que viene a ser tu estructura material, cómo tú emprendes, pero también cómo continúas en el camino, no simplemente que te quedes ahí, después se puede derrumbar. Claro, muchos tienen el éxito y ya. Y se va, pero cómo mantienes ese éxito constante, cómo lo mantienes fluido. Aquí hay una figura que habla de la fluidez en tu vida. Comenzando a confiar. Comenzando a confiar y sobre todo a pedir ayuda. Es importantísimo. Por ejemplo. Y aquí vamos con esto. ¿A cuántos nos cuesta pedir ayuda? Esta es una terapia interesante para comenzar a trabajar en ella. Este es un ejemplo chiquito de lo que les doy para que tú, por ejemplo, me puedas entender cómo voy generando una estrella madre y cómo cada vez que voy creando la estructura, voy viendo realmente mi dificultad, mi habilidad. A algunas personas les cuesta mucho hacer esta estructura o sienten una emoción cuando están haciéndolo de dolor, de tristeza, pero cuando tú la haces, se está regenerando algo en ti. Y eso es muy súper sanador, se activa tu ADN. Porque ¿qué es el ADN? Tiene formas así, como pentosas, ¿no? Con 5 lados y los triángulos. Por ejemplo, ahí está el soporte y ahí viene la estrella madre cuando ya. Y por ejemplo, si llegamos aquí ya estamos hablando de 1, 2, 3, acá van 4. Entonces, al final de todo, porque son 5 elementos básicos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando tú ya tienes esto? Tienes la idea, le pusiste la fuerza, se generó, se materializó, lo mantienes pidiendo ayuda, pero ¿qué pasa ante las dificultades de la vida? Con tus miedos. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Cómo se sostiene todo esto? Con la fe, con el amor. Entonces, después de esta figura llega el amor, que es otra figura que lo envuelve, que ya está dentro de esta bolita, que es el amor, lo que envuelve todo en tu vida. Y si tú puedes llegar a fluir muy bien, pero si tu fe decae, si ante una situación que tú no puedes manejar, que al final tú tienes que entender que al final de todo esto, Dios es el que es nuestro proveedor. Y ahí es cuando viene la figura del amor, que es el éter, que es el dodecaedro, ¿no? Que está dentro de esto. Es una previa de esto, solo que no traje porque no me alcanzaba en la maleta la figura. Pero las tengo todas. Entonces, así vamos generando. Sí, y en mi caso, cuando yo llegué a hacer la figura del dodecaedro, fue una experiencia, porque me costaba al comienzo de mis primeras prácticas terminarlas, las paraba y me daba cuenta que ahí estaba trabajando con mi fe ante mi servicio de canalizadora, cuando me empecé a abrir a este mundo de espiritualidad y confiar en qué es lo que quiero para mi vida. Realmente empecé a darme cuenta que esta figura me hablaba mucho. A veces la frenaba, no quería, por ejemplo, decía... El tiempo te alargaba. Pero ahora en este taller, todos los que vienen lo hacen y salen con su estrella madre. Wow. Y salen y se reconstruyen a sí mismos. Eso es lo bonito, y salen inclusive, ¿no? Tienes la terapia de la astrología que te va a ayudar, te puede dar alternativas como flores de Bach, te puede dar, por ejemplo, en mi caso, mi maestro Sami me dijo, ¿no? Que mi elemental del fuego en mi carta salía que no estaba tan alto. Entonces él me dijo, para ti, que tu elemento fuego, que es esa garra, esa fuerza, para que te motive, tú puedes ponerte al frente de una fogata. Y eso va a equilibrar tu energía. Pequeños tips como eso que te puede dar un astrólogo que pueden cambiar tu vida por completo.
Así, familia, hemos tenido la oportunidad de trabajar con unos dos maestros, como dice Sami Astrosan, un gran especialista, ya más de 20 años haciendo lectura de carta natal, ¿sí? Y Sí. acá en el caso de Y no Jennifer también. solamente eso, porque Sami antes de ser astrólogo es arquitecto también. O sea, esto lo Entonces, tiene ya él también arraigado. sabe todo lo que tiene que ver con con la simetría, con el Causa y orden efecto, perfecto, ¿sí? con el orden perfecto de las cosas. Entonces, no solamente, ya tenemos prácticamente tres aspectos, ¿no? Tenemos la práctica desde mi orientación espiritual y práctica constante en estos 2 años, y tenemos la astrología que nos viene a dar una terapia para que todo salga sanado. Esa la Esta piña, piñita, la piña. piña. Y acá, ¿cuántos serán los elegidos? Creo que es un cupo limitado también, ¿no? No es para Sí, todos. máximo seremos 12 personas. No queremos hacer algo tan grande porque ya no se podría llegar tan íntimamente con la persona, ¿no? Me dice Patricia que no se escucha. Sí, Por favor, confírmeme si se escucha. dice José, Ay, José, ay, ay. entonces ahí. Ok, ok. Gracias, Patricia. Esta Tilsa también dice excelente tema. Si tienen alguna pregunta, consulta, por favor escríbala para que Jennifer nos ayude a entender un poco más sobre la geometría sagrada desde su experiencia. ¿Vale? Así que ahí vamos pensando mientras yo voy compartiendo también en mi Facebook. Sí. Este es el arte por excelencia de sanación. También habla mucho del arcángel Metatrón, que es el arcángel del orden. Entonces, esta terapia, si tú eres una persona que te cuesta mucho ordenarte en tu vida, que no encuentras esa capacidad de enfocarte, tener un orden constante, Ujú. cuando tú haces una estrella madre, que estás haciendo la simbología por excelencia del arcángel del orden, tu vida empieza a tomar forma y orden. Entonces te pasan cosas bonitas. Por ejemplo, cuando tú tienes una idea, como te digo, que te cuesta materializar en tu vida, tú puedes poner un símbolo del arcángel Metatrón que simboliza eso, la materia. Es todo lo que tú quieres en materia. Entonces le va a dar un punche, le va a dar una energía extra para que eso salga a flote, por ejemplo. Puedes hacer un mapa conceptual de tu vida, por ejemplo, y le pones ahí la figurita del cubo de Metatrón. Esa figurita va a ayudar a que energéticamente se enfoque en que eso quieres realizar, eso quieres que se haga. Es el arcángel del orden y de la materia. Entonces, todo en la vida para que funcione tiene que tener orden. Y esto es una manera de ordenarte internamente, en tu cuerpo, en tus células, en todo. Es un armonizador. Tú lo cuelgas y la bolita va a girar y te va a armonizar. Siempre que esté ahí va a girar, armonizar. ¿Y de preferencia que uno mismo lo haga o puede ser un Claro, regalo también a otra persona? podría ser un regalo, Pero pero la esto, intención cuando tú lo personal. haces, estás sanándote. Y a veces no es tan fácil. Vamos a requerir por lo menos, mira, son un taller de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos hablando de un promedio de 4 horas para crear la estrella o hasta 5, porque no hay que hacerlo corriendo, hay que hacerlo despacio a conciencia. Y te lo llevas a tu casa y armoniza todos tus espacios. Entonces es una herramienta fabulosa. Uh-huh. Genial, familia. La invitación está hecha. No vemos preguntas Sí, todavía, dice, entonces. ¿cómo protegerte en el amor? Dice Tirsa. En el amor, más que protegerte, es ver por qué no estás segura, ¿no? La seguridad. Entonces, habla de la figura de las emociones. Hay que trabajar con las emociones y hay que sanar cualquier lazo emocional. Si Sí, hablamos, por ejemplo, que del amor, fluyan. ¿qué dicen, por ejemplo, los consteladores? Que todos los hombres de tu vida son tu padre. Acá tienes la figura del padre, por ejemplo. Empiezas a trabajar con esta figura y lo representas como eso. Voy a sanar mis emociones. Y el cubo de Metatron funciona como un protector también, es cierto, también, porque está todo lo que simboliza la vida en perfección. Entonces, no hablamos de qué hay que temer, sino que tengo que sanar. Esa es la idea. ¿Qué tengo que sanar? Para darme cuenta que toda persona que viene a mí es un espejo mío. No hay nadie que te pueda hacer daño, todo es un espejo y hay que sanarlo, hay que sanarlo. Por eso estamos acá en la Tierra, estamos en la 3D. Hay sombra y hay Y luz. luz, sí, para Entonces, todos. sobrellevarlo, manejarlo y vivir la experiencia que hemos escogido como seres humanos, vivir aquí en la Tierra con la luz y la sombra. Gracias por tu pregunta, Tilsa. Tenemos otra pregunta de Isma. Dice, ¿cada cuánto se debe hacer? ¿O depende cómo se sienta uno mismo?
Basta con una vez para que tú la hagas, para que ya tu cerebro todo se active en estas frecuencias del 3D, con tus hemisferios te empiezan a trabajar. Yo he hecho muchos trabajos de estrella madre, pero ¿qué te recomiendo? Que la hagas con conciencia y paciencia y ahí empieces a ver el cambio y empieces a sentir esa transformación. Aparte del arcángel Metatrón, trabaja mucho con la paciencia. Cuando uno hace esto, por experiencia personal te digo que cuando tú haces esta estrella, las cosas ya no te parecen tan difíciles. Yo cuando antes de hacerla la veía tan complicada, Acá te decía, quedaba. ¿eso qué? Acá te quedaba. Ahí me quedaba, no, ni creas, me quedaba hasta ahí me quedaba. Es que hay dos formas de estrella, esta es una forma de una estrella y otra forma, Vale, vale. pero esta representa la red crística. Ahí están preguntando, ¿qué se refiere a la red crística? La red crística, esta es una representación de gratitud hacia la vida, porque ya tenemos los 5 sólidos, como te digo, antes de esta rejilla. Pero esta rejilla representa el mundo, todo, y nuestra conciencia colectiva con la Tierra. Eso es, y es la esfera, y la esfera es el símbolo del amor también universalmente. Todo lo que es redondo es sagrado. Entonces, eso. Que nos dice Vanessa, dice, buenas noches amigos, en mi carta angelical salió el ángel Metatón. ¿Cómo debo expresar o llegar a él? El arcángel Metatrón, para que tú llegues, Vanesita, al arcángel Metatrón, debes querer tener orden en tu vida. Cuando tú dices, quiero entender el orden que me está pidiendo ese arcángel, ¿en qué estás desordenada en tu vida? Puede ser en un ámbito mental, por ejemplo. Entonces, tú le pides al arcángel Metatrón, pero para pedirle a este arcángel no solamente es pedirle y chao. Este arcángel te pide hacer algo material, mover las cosas, hacer una estrella madre, por ejemplo, es una excelencia de conexión con él. Esta es una energía material. Entonces, este arcángel te va a pedir a hacer cosas. Si no tienes un orden mental, pues puedes empezar a hacer una estrella madre o una figura geométrica que represente eso. También te quiero ver en el taller, no te hagas. Por supuesto, ahí estaremos. Así es. ¿Alguna otra pregunta que tengan, por favor? Aprovechemos el espacio que está de visita Jennifer, compartiendo el taller de Geometría Sagrada para este fin de semana, sábado. Sí, para este sábado de 10 a 6 de la tarde va a ser prácticamente un full day, porque si nos toca quedarnos hasta las 7, hasta las 8, de repente nos quedamos hasta las 7, hasta las 8 y tomamos lonche juntos. Pero no quiero que nadie se vaya sin que haya generado su estructura geométrica y vayan viendo realmente, ¿no? Se vayan con una herramienta armonizadora en sus ambientes, se vayan entendiendo realmente qué es lo que estaba fallando internamente y la asesoría de Sami dándote la pauta, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Qué terapia es adecuada para ti? Porque no todos tenemos la misma manera de sentir, de pensar. A mí, por ejemplo, me recomendaron estar cerca al fuego, que es lo que me activa mi ser, lo que me da equilibrio. Otras personas tienen demasiado fuego en su interior, entonces no les conviene eso. Claro. Pero la gente no sabe. Por ejemplo, terapias de flores de Bach, simplemente estar cerca al mar, tantas cosas que puede darte Sami no solamente con su experiencia de astrólogo, él también es terapeuta en flores de Bach, también sabe mucho de armonización de ambientes, sabe muchas cosas. Entonces vamos a hacer un compartir de todos nuestros conocimientos en terapia, tanto angelical como física, como darte una orientación. Entonces creo que esta es la propuesta, ¿no? No solamente en crear, sino sanarte. Eso es lo principal. ¿Tenemos alguna otra pregunta de Tilio? Dice, ¿hay algún link del evento taller? Sí, sí lo hay. Claro que sí. Lo vamos a poner terminando esta transmisión debajo para que se contacten con Jennifer y puedan hacer las coordinaciones. Claro, y contigo también. Por supuesto, por supuesto. Estamos representando acá a dos grandes maestros, Sami Estrozán y Jennifer Cueva. He tenido la oportunidad de poder recibir sus sesiones y me han dado muy buenos resultados. Y hoy por hoy estoy viviendo en Lima gracias a ellos. Ah, ya sí, ves. Gracias. Hay que hacerle caso a los angelitos. A ver, ¿qué dice? Una última pregunta. ¿Qué pasó cuando se tiene grandes ideas pero no se llega a concretar? Hay postergación y se deja en el olvido la acción. Entonces es muy probable que en tu ser, tu elemento fuego esté muy bajo. ¿Qué eso pasa? Eso lo vemos en la carta natal. Cuando tú naces, el cielo te da una información.
Entonces tú puedes ver, por ejemplo, hablamos del famoso Mercurio retrógrado, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es Mercurio en tu ser? La comunicación, como tú hablas, tú expresas. Por ejemplo, hablamos del planeta Marte. ¿Qué es Marte influye en mí? Es la fuerza en la astrología. Entonces el astrólogo puede ver cómo está ese planeta Marte en tu carta natal. ¿Qué tan bien aspectado está, por ejemplo? ¿Qué alternativas te puede dar para que tú equilibres eso? Claro. En la carta natal va a ser específico de acuerdo a lo que estás trabajando, apoyarte, ¿no? Claro, es una ayuda básica. Mucha gente terapeuta en esto ya lo tiene como algo básico en su vida. Tu carta natal te habla mucho de cómo tú eres, es tu espejo también. Pero cuando no lo sabes leer, puedes tener una ayuda como esta estrella que tú mismo te vas a dar cuenta cuando la creas que de verdad ese aspecto no está funcionando en ti. Porque tú mismo te vas a dar cuenta cada vez que estés creando la estructura, si te sale, no te sale, vas a ver. Entonces, eso es lo fantástico de crear esa estructura, ¿no? Genial. Bueno, por ejemplo, ahí dice, uno puede protegerse de la envidia. Lo primero que tienes que hacer es equilibrar tus emociones. Si te tienen envidia, buena hora, quiere decir que estás haciendo algo bueno, ¿no? Así es, estás avanzando, estás accionando. Estás avanzando. La cosa es por qué tener miedo a la cierta envidia. ¿O por qué Pero darle sí, importancia? esto, la estrella de Metatron, que está dentro de esta red crística, funciona también como un armonizador y también como un protector, porque es la figura que representa todas las estructuras perfectas, es el orden perfecto. Eres tú, es tu espejo, es como lo que tú aspiras a ser, ¿no? Tener tu equilibrio. Entonces, ¿qué te digo, Vanessa? No preocuparse tanto por envidia, sino avanzar a tu perfección personal y a lo que puedas dar. Eso es lo que pienso yo. Así es. ¿Sí o ¿Alguna no, otra? José? Por supuesto. Vamos a generar Es este como orden. tú estás y empiezas a dar lo que tú sabes y lo das sin miedo, porque si te lo guardas pensando de que alguien puede quitarte algo, te, 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 Te cierras te las oportunidades. cierras, el miedo te bloquea y no haces nada. Entonces, si te tienen envidia, a buena hora pues, estarás haciendo algo bien. Generas más comunidad. ¿Qué otra pregunta? Ahí, Hablando gracias, mucho. Catherine, nos ha compartido el link del evento. Ah, gracias. Sí, chévere. Bueno, los que tengan preguntas sobre los ángeles del orden, que es lo mismo, esta es una figura representando al arcángel Metatrón, es el arcángel del orden. Solamente que este arcángel va a trabajar siempre con la materia. Mientras tú hagas este tipo de trabajos te vas a acercar a ese orden perfecto, que es tu equilibrio personal, lo que tú más quieres, ¿no? Encontrar ese balance en ti. Chévere. Para eso no hay más preguntas. Ujú. ¿Algo más que nos quieras compartir, Jennifer, de tu experiencia? ¿O qué más se pueden llevar en el taller? Van a activar su creatividad, van a trabajar con sus emociones. Va a estar Ujú. Sami Astrozan dándole las pautas Primero específicas. vamos a estar en un lugar súper hermoso porque Sammy tiene un espacio súper lindo, armonioso, totalmente equilibrado porque él como sabe todas estas cosas del Feng Shui, del Bagua y de todas estas cosas, el espacio que él tiene es súper armonioso. Vamos a arrancar con una meditación para entrar en conciencia de que lo que vamos a hacer es un espejo de nosotros mismos. Estamos generando un espejo autosanador. Vamos a crearnos a nosotros mismos para empezar. Vamos a empezar con este tipo de desenlace como te cuento, ¿no? Generar la figura de la creatividad en mí, el fuego en mí, la materia en mí, la fluidez en mí, el amor en mí, y así vamos a ir creando. Y en cada pauta, en cada elemento, Sammy va a hacer un break y va a decir, bueno, vamos a ver tu carta, vamos a ver qué dice este elemento de ti, vamos a ver cómo está tu creatividad o cómo funcionas tú, porque si te sientes bloqueado, de repente no estás actuando según como te convendría actuar. Hay gente que de repente no le es fácil hablar en público, por ejemplo, pero tiene otro tipo de habilidades, de repente su creatividad lo puede hacer en el arte, en otro tipo de cosas. Entonces no hay que sentirse mal, sino buscar para qué soy bueno realmente o cómo va mi energía, ¿no? En cada esfera, cada figura una pauta. Y vamos a ver en la carta, ¿cómo está tu creatividad? ¿Cómo está el fuego en ti? ¿Cómo está la materialización en ti? ¿Cómo está el amor en ti? Y así vamos creando y vamos sabiendo más de nosotros mismos y nos vamos con las terapias adecuadas para cada uno. Esa es la propuesta que hacemos. Volvemos a crear una conciencia colectiva también. Porque Claro, todos nos va a resonar de todos que estén presentes en el sí, taller. claro que sí. Todos nos vamos aprendiendo de todos, todos nos vamos con las herramientas que nos da la astrología, con las herramientas
de la geometría sagrada, y nos vamos generando esa curiosidad que va expandiéndose. Ahora cuando sales a la calle ya te das cuenta que todo tiene un orden perfecto y estás más en conciencia con eso, con la vida. Eso es lo que proponemos, salir con una terapia de sanación y literalmente autosanarte, como te digo, cuando haces tu estrella de madre. Excelente, excelente. Ya, la invitación está hecha, familia, el sábado 10 de la mañana en San Isidro, un lugar armonioso que nos comenta Jennifer, que es SWK. SWK Astrología. Así que los espero, los que quieran estar en el taller, comuníquense con nosotros y vamos a hacer un círculo bastante íntimo, bastante personal, donde vamos a compartir, vamos a ver a nosotros mismos el aspecto balanceado, no tan balanceado en nosotros, y vamos a ver nuestra carta también natal, nos vamos a enterar cómo está ese Mercurio, qué es eso de que si está retrogradando, qué sé yo, por ahí que Sami nos da esa pauta también, y va a ser algo muy especial. Creo que esa es una propuesta diferente, nueva, porque lo que quiero es que la gente se sane, se aprenda a sanar, ¿no? Y esto es una forma. Así es. Recuerden que tenemos que invertir en nuestra mejor versión, entonces con los maestros que nos puedan guiar, ¿no? Esto es algo lúdico, entretenido. Sí, es súper práctico y didáctico. Es súper bonito, te conecta y a la vez también te genera muchas emociones. Porque a veces cuando no te sale la figura te entra una frustración que dices, no me sale, que no me sale. Pero vamos a sanarnos y no se van hasta que me hagan toda la estrella madre. Si nos quedamos hasta las 10 de la noche, nos quedamos hasta las 10 de la noche, pero nadie se va sin su estrella madre. Y de ahí la cuelgan en su casa y me cuentan, cuando empieza a girar, está todo cerrado y la bolita empieza a girar. Son cosas que pasan. Esa es la magia de estas figuras geométricas. De ponerle la intención y la energía, ¿no? Recuerda que somos energía, nos movemos constantemente. Somos luz, energía y forma, ¿no? Así que los espero, queridos amigos. Gracias por su tiempo. Gracias a ti, Jennifer. Ya, ahora te hago una canalización. Excelente, vamos a conectar con los ángeles. Cuídense, familia, nos vemos. Chao, chao.